Ejemplo de primera ley de Newton. Considere que la masa del bloque de la figura es 8.50 kilogramos y que el ángulo θ es de 30 grados. Determine la tensión en la cuerda, inciso B, la fuerza normal ejercida sobre el bloque, y C, si la cuerda se rompe, ¿cuál será la magnitud de la aceleración del bloque? Los primeros dos incisos de este ejercicio corresponden a una aplicación de la primera ley de Newton. La primera ley de Newton nos dice a nosotros que la sumatoria de fuerzas que actúan sobre un cuerpo, si esa sumatoria de fuerzas es igual a cero, entonces este cuerpo, si estaba en reposo, permanecerá en reposo. Y si estaba moviéndose con velocidad constante, seguirá moviéndose con velocidad constante. En este caso, se supone que el bloque está en reposo. Por lo tanto, se aplica la primera ley de Newton, tanto para el inciso A como para el inciso B. En el inciso C ya nos habla de que la cuerda se rompe. Y la cuerda, pues, era la que impedía que se moviese el bloque. Por tanto, el inciso C ya es un inciso en el cual vamos a aplicar la segunda ley de Newton, porque ya nos habla acerca de una aceleración. Nuestra segunda ley de Newton nos dice que la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre un objeto es igual a la masa del objeto por la aceleración. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en este ejercicio, puesto que ya nos proporcionan em, la figura, eh, pues sería realizar un diagrama de cuerpo libre. Y como tenemos un bloque que descansa sobre un plano inclinado a θ grados arriba de la horizontal, lo más conveniente es realizar nuestro sistema de coordenadas de tal forma que el eje X coincida con o que sea paralelo a el plano inclinado y que nuestro eje Y sea perpendicular a dicho plano. De esta forma. Y positivo, X positivo. Y entonces comenzamos a representar las fuerzas que actúan sobre nuestro bloque. En este caso, pues sabemos que tenemos una fuerza de tensión porque tenemos una cuerda acá. También sabemos que tenemos una fuerza normal porque nuestro bloque descansa sobre la superficie del plano inclinado. Y también nuestro bloque tiene una masa y por tanto va a tener un peso. El peso es perfectamente vertical. Nuestra normal siempre es perpendicular al plano. ¿Verdad? Nuestro peso siempre es vertical. Entonces, aquí tendríamos nosotros nuestro ángulo θ. Y aquí se nos formaría un triángulo rectángulo también. De tal manera que si este ángulo es θ, este de acá sería el ángulo φ. Vamos a decir que θ más φ es igual a 90 grados. Y como acá también tenemos nosotros un ángulo recto, porque tenemos ahí em, nuestro cuadrante, nuestro tercer cuadrante que corresponde a coordenada en x negativo y en y negativo, pues entonces este ángulo de acá sería igual a 90 menos phi. Entonces eso significa que ese ángulo va a ser θ. De tal manera que nosotros tenemos acá que nuestro peso va a tener una componente en dirección y negativa y una componente paralela al eje x negativo que vamos a denominar wx. Entonces, en este caso no tenemos fricción en nuestro plano inclinado, de tal forma que eh, esas serían las únicas fuerzas que van a estar actuando sobre nuestro bloque. Podríamos encontrar que son iguales nuestras componentes de W, del peso, dibujando un triángulo rectángulo con la hipotenusa igual a la magnitud del peso. Esta va a ser
WY, esta va a ser WX y aquí el ángulo teta. Entonces, utilizando las funciones seno y coseno, podemos relacionar ahí teta, la magnitud del peso y las componentes en X y Y. Podríamos decir nosotros que coseno de teta es igual al cateto adyacente, que en este caso va a ser la componente en Y del peso, dividido la hipotenusa, que va a ser la magnitud del peso. Entonces, WY para nosotros va a ser igual al peso por coseno de teta. Y también podríamos considerar nosotros nuestra componente, nuestra función seno de teta, que involucra el cateto opuesto al ángulo teta, que en este caso es la componente en X, dividido la hipotenusa. De tal manera que WX para nosotros va a ser igual al peso por seno de teta. ¿Y a qué es igual el peso? Bueno, pues el peso es igual a la masa del bloque por la magnitud de la gravedad, que en este caso para nosotros, como estamos manejando unidades del sistema internacional, debería de ser 9.80 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, ya hemos encontrado las componentes. Vamos a considerar nuestra primera ley de Newton para el bloque. Entonces, nuestra primera ley de Newton implica que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Y esto quiere decir sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Z es igual a 0. Esta ecuación es una ecuación vectorial y estas de acá son ecuaciones escalares que corresponden a cada uno de los ejes coordenados. En este caso, nuestro bloque se encuentra en el plano XY, de tal manera que para que esté en equilibrio, para que nuestro bloque esté en reposo, entonces tendríamos que tener nosotros que la sumatoria de fuerzas en X sea igual a 0 y que la sumatoria de fuerzas en Y sea igual a 0. Y vamos a plantear esas dos ecuaciones. Entonces, en el caso de la sumatoria de fuerzas en X, vamos a considerar nosotros que es positivo la dirección hacia arriba del plano. Y en el caso de la sumatoria de fuerzas en Y, vamos a considerar como positiva la dirección perpendicular al plano. En X, las fuerzas que tienen componente en X van a ser la fuerza de tensión, que va a ir a lo largo del eje X positivo, la vamos a tomar como positiva, y la componente del peso en X, que va a tener una componente, bueno, que va a tener una dirección en X negativa. Entonces la componente del peso en X la vamos a considerar nosotros como negativa. Entonces tensión menos la componente del peso en X y no tenemos ninguna otra fuerza que tenga componente en X. Entonces todo esto va a ser igual a 0. De tal manera que la tensión, que es una de las cosas que nos pregunta a nosotros el ejercicio, va a ser igual a la componente del peso en X. Es decir, va a ser igual a masa por gravedad por seno del ángulo teta. Y en el caso de nuestra sumatoria de fuerzas en Y, podemos observar nosotros que en Y tendríamos la fuerza normal actuando en dirección Y positiva, la vamos a tomar nosotros como positiva, y el peso, la componente en Y del peso, apunta en dirección Y negativa. Entonces lo vamos a tomar acá como negativa. Normal, donde la componente del peso en Y es igual a 0, de tal manera que la fuerza normal va a ser igual a la componente del peso en Y, es decir, masa por gravedad por coseno de teta. Y de esa manera vamos a poder responder esos primeros dos incisos que nos planteaba nosotros el ejercicio. Podemos encontrar entonces nuestra tensión. Podríamos, para facilitar un poco más las cosas, calcular el peso, masa por gravedad. En este caso, nuestra masa era de 8.50 kilogramos. Por los 9.80 metros sobre segundo al cuadrado. De tal manera que nuestro resultado va a estar en unidades Newton. 8.50 por 9.80 nos da 83.3 newtons. Y entonces nuestra tensión va a ser la masa, bueno, esto ya lo tenemos que es el peso, 83.3 newton por seno de 30 grados.
Y nuestra fuerza normal era el peso por coseno de θ, es decir, 83.3 newton por coseno de 30 grados. Entonces, nuestra tensión sería igual a 41.7 newton y nuestra fuerza normal va a ser igual a 72.1 newton. Y esas son las respuestas de nuestros incisos A y B. ¿Qué nos plantea a nosotros el inciso C? El inciso C nos dice, considere que la cuerda se rompe. Determine cuál es la magnitud de la aceleración que tendría el bloque. Entonces, si la cuerda se rompe, ya no tendríamos nosotros actuando sobre nuestro bloque la fuerza de tensión. Entonces, ¿qué ocasionaba que nuestro bloque estuviera en equilibrio en X? Pues lo que hacía que estuviera en equilibrio en X era tanto la fuerza de tensión como el peso, ¿verdad? Realmente, si se elimina la tensión, si consideramos este sistema de coordenadas, pues lo único que nos queda es la componente en X del peso, que apunta en dirección X negativa, que sería en este caso hacia abajo del plano. Y entonces, en esa situación, lo que tendríamos nosotros sería que nuestro bloque se movería, aceleraría y se movería hacia abajo del plano. Entonces aquí podemos nosotros realizar nuestro sistema de coordenadas solo para considerar un diagrama de cuerpo libre que involucre únicamente las fuerzas que están en esta situación. Vamos a considerar que acá tendríamos nuestra fuerza normal perpendicular al plano y el peso perfectamente vertical. Recordemos que aquí estaría nuestro ángulo θ. Entonces, si la fuerza de tensión ya no existiría, ¿verdad? Nuestro bloque ya no va a estar en equilibrio. De tal manera que nuestro objeto se va a mover, va a acelerar. Por tanto, lo que debemos de aplicar es segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración. Y bueno, aquí, como ya teníamos previamente considerado X positivo hacia arriba del plano, podemos manejar nosotros eso. O podríamos cambiar la dirección de nuestros ejes. Normalmente lo más conveniente cuando nosotros estamos trabajando con problemas que involucran aplicación de segunda ley de Newton es tomar positivo el eje X o el eje Y en la dirección del movimiento. Entonces, aquí la dirección del movimiento sería hacia abajo del plano. Entonces podríamos nosotros venir y cambiar esa dirección de los ejes. Poner X positivo hacia abajo del plano y X negativo hacia arriba. Entonces vamos a tomar sumatoria de fuerzas en X positivo hacia abajo del plano. ¿Qué fuerzas actúan en X positivo? Bueno, la única que tendríamos sería la componente del peso en X. Y esa componente del peso en X va a ser igual a la masa por la aceleración. Y esa componente del peso en X es igual a masa por gravedad por seno de θ. Y esto es igual a masa por aceleración. Ahí podemos observar nosotros que nuestra masa es común, ¿verdad? Están ambos lados de nuestra ecuación, podemos eliminarla. Para simplificar nuestros cálculos nos quedaría que la aceleración es igual a g por el seno de θ. Es decir, que nuestra aceleración va a ser igual a 9.80 por seno de 30 grados y esto sería igual a 4.90 metros sobre segundo cuadrado. Esa sería, en este caso, nuestra respuesta para este inciso. La única fuerza que tenemos actuando ahí es el peso, entonces nuestro objeto va a moverse en la dirección. Bueno, la única fuerza que tiene componente a lo largo del eje X, positivo en este caso es el peso, entonces en esa dirección va a acelerar nuestro bloque. Recordemos que la segunda ley de Newton nos dice a nosotros que si la fuerza neta que actúa sobre un objeto es distinta de cero, entonces nuestro objeto va a acelerar. Va a tener una aceleración en la misma dirección de la fuerza neta aplicada. Lo cual, como podemos observar acá en este ejemplo bastante sencillo, se cumple.